comprometido el doctor Roberto de Vague, es el vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. ¿Dije bien? Muy bien. Porque me cuesta un montón el cargo. Aparte, es infectólogo. ¿Cuánto hace que estás vinculado con las vacunas? Bueno, muchísimos años. Bueno, nosotros nos formamos un grupo importante, nos formamos con el doctor Daniel Estamburian, nuestro gran maestro, ya hace más de 3 décadas. Armé todo el sistema de vacunas de Estamburian en Buenos Aires y luego empecé a hacer un trabajo internacional durante 10 años en el lugar más importante de investigación y producción de vacunas francés, y viajé por el mundo con las vacunas, o sea que hace más de 25 años, 25 años que estoy en el mundo de las Voy a vacunas. tradicionar una comprensión. ¿Cuántas vueltas al mundo diste hablando de vacunas? 95 veces la vuelta al mundo en millas, Wow. participando en conferencias, dando conferencias y trabajando a través de diferentes investigaciones en muchas partes del mundo. ¿Te imaginaste en tu vida profesional que ibas a enfrentar algo parecido al corona? No, porque la pandemia del 2009 no fue una pandemia Gripe A. como esta. Exacto. En estos días, mujer me decía, y mi hijo que ha venido hoy de Inglaterra, estudia en Inglaterra, y decía, ¿te imaginaste esto te imaginaste que ibas a pasar esto? No, la verdad que nadie ha imaginado, y tampoco imaginamos cómo puede ser el futuro, porque si bien diferentes investigadores del mundo hablan, y yo coincido con ellos y he hablado con algunos de ellos, sobre todo con uno de los más importantes de Universidad de Harvard, que se habla de la teoría de que hemos comenzado una era pandémica. Una era pandémica, es decir, nosotros se va a controlar la pandemia a través de las vacunas, pero después, en pocos años, va a haber seguramente otras pandemias. No estamos ahora más exentos. ¿Por qué? Porque hay 3 aceleradores del mundo para producir la pandemia. Uno es la globalización. Si uno ve el tráfico aéreo del 2000 al 2009, donde fue la última pandemia, y del 2009 al 2020, es exponencial, pero mucho más es del 2009 al 2020, fundamentalmente del mundo asiático. El segundo acelerador es que el mundo tiene mejores condiciones sociales, la gente, y accede a mejores alimentos. Y los alimentos de mayor calidad provienen de las proteínas animales o proteínas vegetales. Y después la deforestación. No hay ninguna duda que el daño que se está haciendo al planeta a través de la deforestación hace que el humano esté más cerca de la vida salvaje. Eso hace que vaya a haber muchas más probabilidades y se acelere mucho más esta era pandémica, como dicen muchos investigadores o muchos pandémicos, especialistas en pandemia, inclusive de la Universidad de Harvard. Bancame la torpeza de la pregunta. Te voy a hacer una pregunta de burro, sin la menor idea sobre este tema. ¿Me explicás cómo podés descifrar el genoma humano o cómo podés hacer, no sé, un bypass, o cómo podés hacer tantísimas cosas que parecen casi de ciencia ficción y no de tener un simple virus que muere con el alcohol en gel o no? ¿Y el barbijo? ¿Qué cosa funciona ahí? Es la biología en sí. Es decir, conocer, por ejemplo, el genoma de este virus tardó pocos días. Yo recuerdo estar en el Instituto Carlos V hace 6 años en España, un instituto importantísimo de investigación, porque queríamos ver la secuencia genómica de un germen, que es el meningococo, que produce meningitis en los niños y en los adultos, pero es devastador. Y recuerdo que hace 6 años se tardaba 6 meses, 3 técnicos en aspectos moleculares, fundamentalmente biólogos y biólogos moleculares, tardaban 6 meses en saber cómo era el genoma de esa bacteria, y costaba 24.000 euros. Hoy, este año, el genoma de la secuencia de cómo es el coronavirus se tardó pocos días y no sale más de $1.000. O sea, esto es la cuarta revolución tecnológica, es el avance. Hoy la generación del conocimiento biológico supera cientos o miles de veces la velocidad en que se puede transmitir y pueda generar un efecto humanitario. Sigo con los lugares comunes, ¿no? Pensando, ahora vamos a hablar, lo hicimos en el programa y te hemos invitado, la vacuna rusa llega, no llega, ¿sí?
que me interesa, pero digo, lo inventaron los chinos para manejar el mundo. ¿Tiene algún asidero esto? No, estas dos. El coronavirus, este coronavirus, circulaba desde hace años en el mundo animal, fundamentalmente en los murciélagos, en cavernas donde viven los murciélagos. Tuvo un animal intermedio, posiblemente este mamífero, el mangalí, y el contacto con el humano hizo la transmisión. Esa es la teoría más fuerte. Por supuesto, la Organización Mundial de la Salud y muchas cuestiones internacionales tratan de buscar el origen, porque también puede pasar que el virus que estaba investigando diferentes institutos en China, que estaba investigando el coronavirus de murciélago en el laboratorio, se haya producido un escape. ¿Puede ser no eso? a propósito, claro, puede ser. O sea, que una persona se haya infectado, que no haya documentado y que esta persona haya empezado a infectar. Pero esto es interesante. Puede haber pasado que estudiando este virus que circulaba en los animales en un laboratorio se escapa, infecta a uno de los investigadores y ahí empieza la transmisión. Y ahí sale a la comunidad. O sea, no solo la hipótesis del señor que en el mercado de no me acuerdo de dónde, no sé si era Wuhan o dónde, se come un sopa murciélago, no solo esa es la hipótesis. No solo esa, y entonces ahora se sigue, bueno, al principio había algunas trabas, inclusive de expertos de la Organización Mundial de la Salud, en hacer estas investigaciones en China, ahora están un poco más abiertos y posiblemente se pueda llegar a un dato más claro. Pero sí, este coronavirus se estaba circulando en el mundo de los murciélagos, por eso las vacunas van a controlar la pandemia, pero no van a erradicar este virus. ¿Por qué? Porque las vacunas solo erradican cuando el humano es aquella persona que tiene el virus. Entonces vacunas al humano y lo controlas. Ahora, cuando el humano no podés controlar, lo controlás con vacunas, pero el virus sigue circulando en los murciélagos, después va a infectar a otras personas de nuevo. También hay esta historia de que se produce esto porque antes había circulado en Oriente, ¿por qué paró en China o en otros países? Porque ya tenían como una preinfección que la hizo menos grave. ¿Puede pasar esto? Puede pasar, sí, puede pasar. Inclusive con el SARS y con el MERS, que son los coronavirus anteriores, también ha habido que estos coronavirus se transmitieron de persona a persona, fueron mutando, pero en un momento empezaron a perder potencia, por así decirlo, y empezaron a debilitarse y después dejaron de infectar. Esto también puede pasar por el coronavirus, pero después de la experiencia durante este año, ya estamos cumpliendo un año, cumplimos ahora estos días, un año desde la aparición del primer caso en humano, cuesta creer que se vaya a debilitar. Hoy por hoy, la teoría más importante para poder controlar la pandemia es la utilización de vacunas. ¿Por qué está determinado por qué un mayor de 65 años tiene, creo que 24 veces más posibilidades que morir que uno menor de 60 años? No sé si la cifra es correcta. ¿Qué cosa hay en la estructura humana de una persona adulta que lo lleva a este estado de gravedad? Fundamentalmente el envejecimiento. Cuesta decir esto, de que los adultos jóvenes a partir de los 30 años, cuando empiezan a tener, por ejemplo, algunas canas o empiezan a tener una piel diferente, es porque van madurando estas faneras y empiezan a producirse un crecimiento. Ese crecimiento en un momento se transforma en un envejecimiento, pero no es el envejecimiento solo corporal, no es el envejecimiento de la piel, es el envejecimiento de los órganos, de su funcionalidad y también de la inmunidad. Entonces las personas, mientras más grandes son, más van perdiendo la inmunidad y entonces son más susceptibles a tener infecciones graves. Además de que mientras más edad se tiene, hoy en el mundo en que las enfermedades no transmisibles, diabetes, hipertensión, obesidad, cada vez hay personas que viven más, estas enfermedades aparecen más y producen también alteraciones de la inmunidad. Por ejemplo, en Argentina, el promedio de personas que lamentablemente han fallecido es 72 años. Pero si uno analiza cuántos mayores de 65 años, de estos más de 41.000 personas que ha habido en la Argentina, más del 73% son mayores de 60 años. O sea, la edad es un factor. Y hay otro factor que es el factor de la diabetes. Las personas que tienen diabetes tienen mayor probabilidad de complicaciones y de muerto. Mira, hay un dato muy fuerte y muy simple de entender en Inglaterra. En Inglaterra la incidencia de la cantidad de personas que tienen diabetes es alrededor entre el 4 y el 5% de la población del Reino Unido. Pero de los más de 27.000 muertos que fueron analizados primero, de los más de 27.000 muertos que hubo, el
el 17% de ellos fueron Son diabéticos. diabéticos. O sea, la diabetes per se, porque altera la inmunidad, o sea, la diabetes deteriora la inmunidad, pero también produce a otros factores que son químicos en la sangre y en los tejidos que hace que el virus sea más agresivo, despierte más inflamación, produzca más lesión y los pacientes sean más graves. Las comorbilidades, viste que ahora los periodistas sabemos Perfecto. toda una tecnología, No, no, somos unos impresentables, No, pero no, bueno, no, ¿qué pero- vamos a hacer? no, no, Las muy comorbilidades más complicadas son diabetes, Diabetes, hipertensión, pero no la hipertensión controlada, hipertensión de la persona que tiene enfermedad cardiovascular que deterioró su aparato cardiovascular y que cuando tiene una enfermedad por coronavirus, el coronavirus produce la neumonía, Claro. produce una mayor intensidad del trabajo respiratorio y cardíaco y ahí en el cardíaco empieza a aparecer la falla y empieza a aparecer la complicación. diabetes, hipertensión y alguna otra más. Bueno, hay algunas, bueno, la edad, diabetes e hipertensión son los más, hoy por hoy los más importantes. Y, bueno, también la obesidad. La obesidad por varios factores. Los pacientes que son obesos tienen una probabilidad de tener mayores receptores que adhieren el virus. Mayor tejido graso y mayor tejido graso, mayor receptor. Entonces, el virus que ingresa tiene más lugares para pegarse y empezar a reproducirse. Vieron que, viste que hay un receptor que se hace, bien, el virus se pega, se introduce en la célula y empieza a generar más virus. Esto tiene una biología absolutamente inteligente y absolutamente dramática, porque el virus entra, un virus que entre, vamos a ser figurativos, un virus entra a la célula, pero ese virus comanda esa célula y empieza a enviar cientos o miles de virus. Claro. Es muy interesante, ¿no? Pues yo este año, yo me vacuno todos los años contra la gripe. Este año me vacuné y me dice la farmacéutica, tengo la vacuna italiana, no la francesa. Digo, y es igual, yo usaba, voy a decir el nombre y todo, la Stivac normalmente, me dice, pero tengo la italiana. Cosa que me pareció más simpático porque yo soy gringo. Y digo, no tenía ni la menor idea que para la gripe había este tipo de vacunas. Ahora todos sabemos que está Moderna, AstraZeneca, Pfizer, la rusa, la china. ¿Es normal que esto suceda, que haya tantas vacunas de distintas procedencias? Sí, sí, es normal, pero el mundo de la producción, de la investigación y la producción de vacunas pasa por 4 o 5 países. Ahora se está democratizando porque es más fácil, también va a ser más fácil por más tecnología hacer vacunas. Antes de hacer una vacuna, desde el momento que vos querías hacer una vacuna, un laboratorio, desde el momento que ponía el primer ladrillo para hacer un edificio de producción de vacunas, desde el primer ladrillo hasta que aparece la primera vacuna aprobada para utilizar en ese edificio, se tarda promedio 7 a 8 años. 7 a 8 años. Ahora estamos hablando de vacunas de Moderna o vacunas de Pfizer, que el futuro va a ser que a través de sistemas tecnológicos que son así, o sea, son como cabinas, son grandes computadoras que secuencian los numeritos o las letras que tienen que ir para hacer esa vacuna, y esa vacuna se puede remotamente mandar a otro país y otro país recepcionar con tecnología y empezar a producir. Entonces, antes había vacunas francesas, inglesas, americanas, belgas e India. Después empezó el mundo asiático a través de diferentes empresas. Por ejemplo, hay una marca de electrodomésticos, LG, Sí, claro. que produce vacunas desde hace muchísimos años, es decir, en Asia. O sea, la producción de vacunas fue muy determinada. Hoy en día esto se ha democratizado. ¿Y por qué te digo esta secuencia? Porque la historia de quien desarrolló estas vacunas, estas vacunas más avanzadas, las que están aprobadas ahora, la vacuna Pfizer y la vacuna Moderna, que son de una cuestión, de algo que son numeritos de proteínas que se llama ARN mensajero. Hay un matrimonio, ¿conocés la historia del matrimonio turco? No. Bueno, hay un matrimonio turco, 55 y 57 años, que viven en Alemania y que tenían un emprendimiento hace unos años de tecnología, de biotecnología para producir estos ARN para mejorar el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento de cáncer. Él es hijo de un operario de una productora o de una fábrica de coches en Colonia, en Alemania, y ella es hija de un médico.
Esas dos personas, esos dos padres, son inmigrantes turcos a Alemania, luego de la década del 60, donde Alemania abre la emigración turca, y ellos empezaron a aparecer, empezaron a generar esta emigración, y siempre se comentaba durante toda esa década que estos ciudadanos turcos estaban en el mundo de las frutas y de las verduras. Estas dos personas son los que han creado la vacuna que posiblemente cambie la historia del mundo. Estas dos personas que tenían un emprendimiento de biotecnología, que hace un tiempo la habían vendido muy bien, y ahora, cuando empezó la pandemia, y dijeron, el coronavirus es así, tiene 32.000 letras, una seguida de otras, 32.000 letras, es así. Y nosotros podemos sacar este pedacito y hacerlo reproducir, que no sea una infección, pero que me genere los anticuerpos. Esto es único. Impactante. Es impactante. Impactante. ¿Te das la vacuna rusa? Hoy no. Así ¿Por qué? definitivo. ¿Por qué? Porque vengo del mundo de la ciencia, vengo del mundo académico de las vacunas, y sé que cuando me voy a producir, me voy a administrar, yo, mis hijos, mi esposa, mi familia, el mundo, mis pacientes, quiero que ese biológico tenga documentación y pueda analizar si esa documentación es adecuada. ¿Cómo esa documentación se puede ver? Primero, si se publica en una revista científica internacional, que está controladas por pares antes de la publicación, que después de la publicación hay críticas y hay entes internacionales que buscan esa información para probar una vacuna. Por ejemplo, la vacuna de uno de los laboratorios, la vacuna de Pfizer, publicó el día 10 de diciembre en el New England Journal of Medicine algo que es muy simple de entender. 18.000 pacientes se vacunaron y 18.000 pacientes recibieron agua salina. En los que 18.000 que recibieron agua salina, 166 se enfermaron. Y los que recibieron vacuna, solo 8. Los 8 no se hospitalizaron, muchos de estos sí. ¿Esto qué quiere decir? Esta es la efectividad. O sea, Esta es la solo efectividad. 8 y los 8 la transitaron. La transitaron. Ahora, otro laboratorio que está por publicar, pero que ya el dossier, es decir, la documentación que presentó ayer a la FDA es conocida en el ámbito científico, más de 10.000 personas con vacuna, más de 10.000 personas sin vacuna. De las más de 10.000 personas con vacuna, 11 se infectaron, ninguno se hospitalizó. De los que no recibieron la vacuna, 176 se infectaron, 36 graves en terapia intensiva, 1 muerto. Eso es... Claro. Hoy vos me decís, tengo una vacuna de Pfizer, una vacuna de Moderna. Por favor, hoy estoy recibiendo, no cientos, pero una decena de amigos americanos que hoy recibieron, médicos que hoy recibieron la vacuna. Pero, ¿y qué pasa con la rusa? ¿Qué esto? No están los datos, o sea, los no datos, se sabe. o sea, los datos no son, como dice el ministro Quirón, no son auditables, no están. Como dicen también la mayoría de los asesores, muy amigos personales también, de los 8 asesores del gobierno, 6 son muy amigos, los cuales tengo contactos. Ellos tampoco accedieron a esa información. Lo único que sabemos es que hay 10.000 personas o 20 o no sé cuántas personas a través de medios de prensa, y que había 20 en el segundo análisis, había 20 en ese grupo de placebo que no habían recibido la vacuna, que se habían infectado. Se sabe que para que una vacuna sea eficaz cuando es nueva y de este tipo y la cantidad de miles de personas, tiene que tener más de 150 personas que se infecten en este grupo. Y había 20, ahora parece que el tercer análisis hay 76. O sea, está evolucionando. Posiblemente sea bueno y posiblemente a lo mejor en 2 semanas, 3 o 4 semanas, esté en el Lancet o en el New England Journal of Medicine diciendo la efectividad de la vacuna y la seguridad de la vacuna. Pero En tengo ese una pregunta. caso, sin duda. Suponete que llega la vacuna rusa, yo me vacuno con la vacuna de Turkmenistán, si hace falta, porque soy pro vacuno y etcétera, etcétera. Yo, por supuesto que también. Digo, a mí me parece que una persona razonable no puede más que ser pro vacuna. No hay digamos. ninguna duda. Digo, me aplico la vacuna rusa. Corro el riesgo, pueden ser 2 riesgos, que no me proteja y yo contraiga la enfermedad, o que me provoque otra cosa. Viste que hay memes, los habrás visto, ¿no? De
¿Esto es es factible o es solo fantasía? Bueno, el tipo de vacunas, que es igual a la de AstraZeneca, Oxford, muy parecida, o la de CanSino, que es una compañía binacional entre Canadá y China, son vacunas que han demostrado ya una eficacia, mejor dicho, inmunogenicidad, respuesta de anticuerpos y seguridad con las vacunas del ébola. O sea, no te va a producir eso, pero sí lo que uno quiere saber es cuál es la eficacia en los diferentes grupos para saber cómo voy a priorizar y a dónde la voy a administrar. Cuando uno ve y escucha esto que ha pasado ayer desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ha habido el ejemplo, el más claro ejemplo en la historia de la vacuna de la Argentina de lo que significa no generar confianza en una vacuna. Es para un estudio, realmente Sí, para una sí. publicación científica, decir, Obviamente. ¿cómo haces? Hoy el diario, hace un rato, el país de España dice cómo la Argentina, minuto a minuto y hora a hora, se iba enredando en su comunicación. Entonces, las vacunas tienen que tener técnicamente documentada sus beneficios y tienen que ser comunicados en forma transparente y tienen que ser aprobadas en forma transparente. Esos tres momentos son los que da confianza en la vacuna. Si hay confianza en la vacuna, la gente se vacuna, las enfermedades caen y las enfermedades se controlan. Y aparte te digo esto, que no es área tuya, yo digo, no solo generó esta desconfianza en la vacuna, sino desconfianza en quien comunicó sobre este tema, desconfianza política. No menos que el presidente que se puso a la cabeza de este tema. Esto que hoy contábamos en el programa, que va a llegar la vacuna antes de fin de año, 300.000 dosis, solo se podría aplicar a menores de 60. El que sea aplicable a menores de 60 años, ¿está probado científicamente en la vacuna rusa o no? O sea, los datos no son ni publicados, ni son compartidos. Hoy si vos me decís, el ministro, bueno, no quiero personalizar, pero, por ejemplo, pero sí, el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, ¿tiene todos los datos? No. ¿La gente de la ANMAT tiene los datos? Posiblemente sí. Mira, las vacunas en Argentina, para que se apruebe una vacuna, habitualmente tiene promedio entre 10.000 y 15.000 páginas que los laboratorios que presentan, porque son laboratorios locales, lo presentan en español si provienen de Estados Unidos o de Francia, desde el francés al español. Hay información de que a la ANMAT ya fueron presentando documentos iniciales pocos y luego se fueron presentando. Se presentaron 11.000 fojas en idioma ruso, algunas en inglés, que están siendo traducidas. La verdad que no sé si es HLB Group, la primera que presentó y que tiene el expediente, la encargada de la traducción. Pero el ADMAT, el grupo de expertos del ADMAT, no solo van a tener que revisar mucho de esto, sino que van a tener que hacer lo que se llama una operación rápida de análisis. Van a tener que tener los datos muy evidentes, muy claros. El viaje que hicieron la comitiva a Moscú no es un viaje para saber cómo son los resultados. Es un viaje que se hace, el ADMAT cuando aprueba una vacuna, o cuando autoriza en este caso el uso de una vacuna, primero tiene que revisar todos los documentos. Y después hay un grupo que viaja al lugar donde se produce, donde se fabrica. ¿Por qué? Porque tiene que precalificar y autorizar la producción de esa vacuna que va a llegar luego al país. Ahora, ellos viajaron para esto. Un grupo de personas viajaron para esto. Vienen con los datos. Ahora tienen que reunirse, tienen 30 días, posiblemente ya hayan pasado días, ellos tienen que dar una resolución, y la resolución que tienen que dar es decir si aprueban el uso de la vacuna de uso de emergencia. Hay información de todo tipo. Ellos no van a aprobar, solo van a decir recomendar que la vacuna. Lo que tienen que hacer es producir un documento, un acta pública de quiénes fueron los que evaluaron, quién es el responsable, que el doctor Jiménez es el responsable de ADMAT, que va a firmar ese documento, que va a decir, recomendamos que se pueda, o mejor dicho, aprobamos que se pueda utilizar la vacuna en uso emergencial. Regalo. Después viene al Ministerio de Salud, donde se va a reunir la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que todo lo que se habla, se escribe, se genera un acta,
que al otro día se publica y que son diferentes personalidades del mundo de la ciencia, de las vacunas y de algunas sociedades científicas que van a dar una recomendación, le va a decir al ministro, esta vacuna se puede dar, no en este grupo, yo le daría a este grupo, por ahora esperaría. Bueno, esa tiene que pasar y luego el ministro tiene que firmar la aprobación para el uso de emergencia.